Bendiciones, hermanos y hermanas, y cada persona al cual se le va a compartir este mensaje, este momento de oración a través de esta plataforma o alguna otra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y le damos gracias a Él porque nos da un privilegio más en este día de poder venir y llevar a cabo este trabajo de oración y de poderte compartir la palabra de Dios a ti varón, a ti mujer, no importando la edad. Así que les bendecimos ahí en sus hogares, en el lugar donde usted esté atento a este tiempo, en el nombre de Jesús. Antes de orar, quiero leer una palabra, un corto versículo que se encuentra en Lucas 11. Y vamos a leer unos 3 versículos. Y dice la palabra de Dios así. Lucas 11, 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y maldad. 46. Y él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo la tocáis. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor bendiga esta palabra y nos dé a cada uno el entendimiento de qué podemos nosotros aprender para no caer en estos errores, ¿verdad? Que señala esta palabra. Los fariseos y los escribas eran, como decir, los religiosos y sabios de aquellos tiempos con respecto a todo lo que tenía que ver con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Y ellos se creían personas muy importantes. Estaban llenos de orgullo, estaban llenos de vanagloria. Se creía que todo lo sabían, que todo lo podían y que nadie era digno ante ellos. Pero qué equivocados, se equivocaron con Jesús. Porque Jesús conocía realmente lo que estaba en el corazón de cada uno de ellos, como lo hace hoy en día nuestro Padre, el Señor Jesucristo y su amado Espíritu Santo, que Él realmente mira lo que está dentro de nuestro corazón y Él es el único que puede decir si nosotros estamos siguiéndole correctamente, si nosotros estamos caminando rectamente en este andar, en este caminar, en este hacer de Él. Y Jesús le dijo a ellos que ellos se esmeraban en andar bien arreglados, como muchas personas hoy en día en algunos lugares que se cubren la cabeza, andan con ropas bien decentes en apariencia, con sus mangas largas, con sus cuellos arriba. Fíjese que a mí me gusta vestirme bien así y me ha gustado porque yo le oré al Señor que me enseñara Él cómo vestirme. Pero ahora, en estos tiempos en que el sol está bien, que cada día va más caliente, a mí no me gusta quemarme del sol, porque se me hacen muchas pecas. Entonces yo por eso me cubro. Y me gustan las camisas de manga larga y con cuello arriba, y faldas largas también por lo mismo, porque no me gusta andar quemada, ¿verdad? La piel. Pero hay lugares, aún en las congregaciones, que piensan y creen que solo porque andan vestidas de esa manera, hay hombres que creen que solo porque las mujeres andan vestidas de esa manera, o esas mujeres piensan y creen que ellas están bien
y las demás mujeres que no se visten como ellas están mal. Pero qué error, porque Dios no puede ser engañado y todo lo que está encubierto en el corazón, Él lo ve. Y muchas personas andan de esa forma, pero ¿qué hay en su corazón? Hay chisme, hay crítica, hay señalamiento. O puede ser una persona preparada que ande con su ropa elegante, decentemente, pero que solo es una apariencia. Pero ¿qué hay en su corazón? Hay vanidad, hay orgullo. Lo que realmente importa es cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros. Y lo importante es que nos expongamos delante de su presencia, que busquemos su rostro, que busquemos su presencia, para que si hay algo que señalar, algo que juzgar, lo haga Él y nos lo muestre, porque mire, y sí que se va a encargar de mostrárnoslo, de enseñarnos y decirlo. Eso que estás diciendo, eso que estás hablando está mal, eso que estás haciendo. Y ojalá en el nombre de Jesús tengamos un corazón sensible en ese momento para poder recibir ese señalamiento, esa exhortación de parte de nuestro Padre Celestial, que Él no nos va a engañar. Él no va a ser hipócrita como estos fariseos hipócritas. Y miramos cómo la hipocresía se ha metido también dentro del cuerpo de Cristo, en donde miramos que hay personas que se ven, que le hablan a uno con una sonrisa, o hay personas que les gusta abrazar, dar un beso en la mejilla, y así como bien alegres, pero que cuando uno tiene el discernir del Espíritu Santo, dice, viene algo, un sentir, y viene de parte de Dios, no de uno. Esta persona no es sincera. Esta persona lo hace con todo mundo. No creo yo que tenga tanto cariño, tanto amor. Y máxime si uno no es bien, como le dijera, accesible con ellos o apegados con ellos, o como que uno no tiene una relación así muy cercana con ellos, y que sean así, entonces se ha metido la hipocresía dentro. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de entregarle siempre nuestra condición, nuestra conducta, nuestras actitudes al Señor y pedirle que sea Él, ¿verdad? Que no caigamos en esto. O también el liderazgo, los que tienen personas bajo su mando, de no imponerle cosas y cargas a los miembros de la congregación o a las personas que están bajo su mando. Si nosotros no practicamos algo, si nosotros no hacemos algo para Dios, entonces no vamos a tener autoridad para decirle a un hermano, a una hermana, haga esto, mire, hay que ir a hacer esto. Porque es bonito estarle diciendo a las personas, ¿verdad?, lo que deben hacer o dónde deben de ir, qué sé yo, o cómo deben de vivir su vida, pero debemos de tener mucho cuidado. Es como cuando uno comparte la palabra, ¿verdad? Una prédica. También es bien delicado, porque debemos de tener cuidado de que sea Dios en el momento en que nosotros oramos delante de su presencia, pidiéndole de qué palabra compartir con las personas. Que no venga de nuestro corazón, de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia idea, ese mensaje, porque eso es bien delicado. Porque si nosotros predicamos algo que no practicamos, que no hacemos, Dios en su momento nos va a pasar la cuenta. Dios en su momento nos va a pedir cuentas. Así que mire cómo necesitamos buscar la presencia de Dios, platicar con Él, estar ante Él, por muchas cosas. Y todos los que de una u otra manera le servimos a Dios, o todos los que se congregan en un lugar, también tienen que buscar la presencia de Dios para que no sean engañados, para que no se les impongan prácticas o cosas que no vengan de parte de Dios. Gracias le doy al Señor por esta pequeña palabra, por esta pequeña reflexión. Yo se las dejo con ustedes. Ahora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque seguimos confiando, Señor, que este tiempo está bajo tu control. Todo, Señor, lo que se va a llevar a cabo, todo lo que se va a hacer, todo lo que está involucrado, Dios mío, lo entregamos en tus manos, porque hemos entendido, Señor, que
Nosotros sin ti no podemos hacer nada. Que todo proviene de ti, Señor. Por eso en esta hora lo encomendamos, encomiendo la vida de David Samuel, tu hijo, Señor, en tus manos. Gracias porque tú eres fuerza en él. Gracias porque tú eres sabiduría en él, Señor. Gracias porque es un instrumento tuyo. Le cubro con tu sangre preciosa a él, a su esposa, a su hijo, Señor. Y seguimos confiando y creyendo que todo está bajo tu cuidado, que todo está bajo tu control, tal como tú lo has hablado, tal como tú nos has demostrado, Señor. Seguimos confiando, seguimos creyendo, seguimos firmes en ti. Y así, Padre, desatamos también ese querer y ese hacer en cada varón y en cada mujer que conoce a Cristo Jesús o que tiene a Cristo en su corazón, que ha sido lavado por medio de la sangre. Y aquellos, Padre, que todavía no lo tienen entronado en su corazón, Señor. Venimos desatando, Padre, esa convicción, ese arrepentimiento, esa humillación, Señor. Así que te alabamos y te bendecimos en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta preciosa hora. Alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Por gracia, por favor, por misericordia, por este tiempo que nos permite el poder entrar primeramente delante del trono de su gracia, poder tener este tiempo de edificación, este tiempo de humillación, este tiempo de búsqueda de fortaleza, porque la fortaleza solamente viene de Dios. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Existe en este mundo una verdad que es difícil de digerir y es la existencia del mal. El sufrimiento es algo que por todas las generaciones ha pasado, es algo que existe lamentablemente en este mundo y es algo que también Dios en su soberanía permite. Mucha gente no logra entender eso, como si existe un Dios bueno, como si existe un Dios permite el mal. Pero eso solo es una parte de todo este conocimiento a la luz de la Escritura, porque solamente la Escritura nos puede hacer entender verdaderamente cuál es el origen de las cosas y por qué Dios las permite. Se cree que Dios es el que creó el mal. Si Dios creó todas las cosas, entonces Dios creó el mal, pero la Escritura no nos enseña eso. A veces porque no se conoce a Dios se llegan a esas conclusiones, pero conociendo a Dios a la luz de la Escritura, la misma Escritura nos muestra cuál es el origen del mal y cómo Dios en justicia y en misericordia permite situaciones que el mismo mal, el sufrimiento, Dios va a utilizar para su propósito y que pueden obrar para nuestro bien aunque a nosotros no nos guste. Entonces la existencia del mal y el sufrimiento son cosas que Dios permite, pero que no que Dios las creó, y vamos a ver eso a la luz de la Escritura. Algunas usan la realidad del mal y el sufrimiento como razón para rechazar la existencia de Dios. Se cuestiona a la gente, si Dios existe, ¿por qué el mal? Si Dios existe, ¿por qué el sufrimiento? Muchos concluyen que si Dios fuera totalmente bueno y poderoso, el mal y el sufrimiento no existieran. Esa es la conclusión que se llega apresuradamente. La realidad es que la existencia del mal y el sufrimiento solo se pueden explicar de un modo adecuado desde una versión y perspectiva bíblica. Solamente la Escritura nos puede dar verdaderamente un punto de vista, una explicación, solo la perspectiva bíblica, y todo esto a la luz de la Escritura que nos narra la historia de la creación y la caída del hombre. La mayoría de las personas, incluyendo muchos creyentes, muchos llamados creyentes en Dios, no pueden entender cómo y por qué Dios permite todo esto. Es una pregunta amplia. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es todopoderoso? ¿Por qué Dios no acaba con el diablo? ¿Por qué Dios no acaba con la maldad? Son preguntas que son fáciles de hacerlas, de acusar a Dios, juzgar a Dios sin el conocimiento. Romanos 9:20, Dios habla hoy esta versión. Pero tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? Recuerda que Dios es soberano, Dios es el Dios todopoderoso. Él hizo todo lo que existe. Él es el creador, Él está por encima de todo. Y en comparación nosotros con Él no somos nada, somos menos que nada, dice la Escritura.
Y aquí dice Romanos 9:20, pero tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro dirá al que lo hizo, ¿por qué me has hecho así? ¿Tiene potestad? Es una pregunta que hace la Escritura. Es necesario recordar que Dios es el Rey soberano del universo, que hace lo que Él desea sin tener que responder ante el hombre. Él es el Dios que puede hacer todo lo que Él se le plazca y no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Ahora, cuando no conocemos el carácter de Dios, pensamos en un Dios tirano, en un Dios que está pensando hacer el mal al ser humano, al hombre. Pero cuando conocemos el carácter de Dios y vemos su amor y vemos su misericordia, vemos su santidad y vemos su justicia, podemos entender por qué las situaciones son necesarias que pasen y cómo también al mismo tiempo Dios no puede permitir que cosas pasen desapercibidas, porque eso violaría aún su carácter y su esencia, su justicia. La justicia de Dios demanda que haya un pago, que haya una recompensa según el proceder de cada uno. Y en la misericordia es algo que Dios da a aquellos que aquello que nosotros no merecemos, algo que nosotros no podemos alcanzar. Ningún hombre puede llenar los estándares de justicia delante de Dios, pero Dios en misericordia provee una salida, provee ayuda, pasa, perdona, ¿verdad? No toma en cuenta el pecado, no porque no lo quiere tomar en cuenta, sino que a través de toda la Escritura se nos muestra que hay alguien que pagó el precio por el pecado de la humanidad. Cuando dice Dios que no nos toma en cuenta a nosotros, significa que nosotros no lo vamos a pagar, pero que sí, siempre hay alguien que termina pagando y ese alguien es Cristo Jesús. Solo las Escrituras nos pueden ayudar a entender el mal y el sufrimiento. En primer lugar, Dios creó el mundo y declaró que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. He aquí que era bueno y en gran manera. Al Dios terminar la creación, Dios da la aprobación. De la boca del Señor no sale mentira, de la boca del Señor no sale manipulación. Cuando Dios declaró que todo lo que Él había hecho era bueno, no había cabida para el mal. Está hablando de la creación en general, ¿verdad? El hombre, el universo. Recuerde que la tierra fue creada después. La Escritura nos muestra que los ángeles alababan a Dios cuando ya la tierra estaba siendo creada. Hay una creación física, hay una creación que es toda la creación, la naturaleza y por último el hombre. Pero cuando Dios hace todo esto, Él ya había creado el mundo físico, el mundo espiritual. Ya había creado el Señor los ángeles. Ya había creado el Señor, ¿verdad?, el lugar de su morada, que son los cielos de la tierra, los cielos de los cielos. O sea, hay una creación antes del ser humano, hay una creación antes de la tierra, que es la creación espiritual, la creación angelical. Y luego viene lo que es la creación del universo, de la tierra y la creación del hombre. Y cuando Dios declara que todo lo que había hecho era bueno, está hablando en sentido de la creación de la tierra, la creación del hombre, la creación del universo. El pecado y la muerte no tenían ningún derecho en el hombre durante la semana de la creación. En el momento en que Dios crea al hombre, crea la creación, dice que ya existía el pecado. ¿De dónde se origina el pecado? La Escritura nos muestra que el pecado se originó en Satanás. Satanás era un ser creado, era un ser angelical creado. A la luz de la Escritura nos muestra su caída, que del corazón de él surgió la maldad. El origen de la maldad a la luz de la Escritura está en Satanás. Dice la Escritura que Dios lo hizo perfecto. Dice la Escritura que Dios lo hizo el sello de la perfección. Fíjese bien, a la luz de la Escritura, después de Jesucristo, es lo más perfecto que puede haber. Fíjese, en cierta manera, aunque Jesús es Dios, no es un ser creado. Satanás es un ser creado dentro de la creación. Dentro de todo lo creado, Satanás era el sello de la perfección. Antes de llamarse Satanás, antes de dar su caída. Pero dice la Escritura que todo ese poder que Dios le dio a él, toda esa sabiduría que Dios le dio a él, dice que todo eso él lo utilizó, lo corrompió y decidió pervertirlo y utilizarlo para el mal. Es como cuando una persona es embestida de un poder, en un cargo político, en una gerencia, se le da una autoridad, se le da un poder delegado, ¿verdad? Pero aquella persona con ese poder puede hacer el bien o puede hacer el mal. De la misma manera, tanta investidura, dice la Escritura, que tenía este ser
que su corazón se llenó de vanidad, se llenó de orgullo, se pervirtió y decidió por voluntad propia, porque Dios así hizo a los ángeles también con una voluntad propia. Él decidió en su corazón darle y levantarse en contra de Dios. Y ahí fue la caída, y es el origen del mal, y ahí es el origen del pecado. Pero cuando Dios crea al hombre en el huerto del Edén, en la tierra, dice que lo pone, y ahí el pecado no tenía potestad sobre el hombre, la muerte no tenía potestad sobre el hombre, aunque ya existía la maldad. Adán, por la desobediencia, los introdujo más adelante, el pecado y la muerte. A causa de la desobediencia, Adán fue el causante por el cual el pecado y la muerte entró a la humanidad. Adán es el representante de toda la humanidad delante de Dios, porque la Escritura dice que de Adán y de Eva procede toda la humanidad. Son nuestros padres originales, Adán y Eva. Ellos eran los representantes delante de Dios de todo el género humano. Todos los beneficios que hubiese tenido Adán si no hubiese caído, hoy en día nosotros fuésemos también garantes de ellos. Pero de la misma manera en la cual Adán desobedeció a Dios, todo lo que a consecuencia que acarreó el pecado de Adán, ahora también acarrea la humanidad entera. El ser humano ahora, desde que nace en pecado, nace caído, nace separado de Dios. Eso es una herencia que traemos como consecuencia del pecado original. El pecado original no se trata del pecado que hizo Adán y Eva, sino la esencia de sí, el pecado, la desobediencia, ¿verdad? Que se imputó, ¿verdad?, por haber desobedecido al Señor. Eso es algo que el Señor marcó. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Un solo hombre, una desobediencia. Esa desobediencia trajo muerte, y por esa desobediencia de ese hombre pasó la muerte y el pecado a toda la humanidad. Dios le advirtió a Adán que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal acarrearía la muerte. Fíjense bien que Dios no tiró a Adán al huerto del Edén a ciegas. Él le advirtió. Él le dijo: mira, Adán, la Escritura nos muestra cómo Dios instruyó a Adán, cómo Dios, siendo el creador, siendo el soberano, siendo el rey de reyes, ¿verdad?, y cómo Adán tenía que someterse y tomar en cuenta y respetar la palabra de Dios, como cuando nosotros tenemos que tomar y respetar la palabra de la autoridad. La Escritura también nos muestra cómo Adán se levantó en contra de eso y por voluntad propia decide obedecer a Satanás a través de Eva, ¿verdad?, y negarse a obedecer lo que Dios había determinado. Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Todavía viene Dios y le asegura: el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. ¿Qué implicaba eso? Obedecer o no obedecer al Señor. No era tanto el hecho de comer, sino lo que estaba en juego era ahí la voluntad, el sometimiento, ¿verdad? Porque es como cuando uno le dice a un niño: no toque ahí porque se va a quemar, y el niño quiere ir a tocar a ver si es cierto que se quema, y luego cuando se quema vienen las consecuencias, ¿verdad? De la misma manera, Adán tenía la capacidad, Dios se la había dado a él. Dice que cuando Dios hizo al hombre lo hizo perfecto, y Adán tenía la capacidad de poder decir no, de poder sostenerse en el mandamiento de Dios, pero también tenía la capacidad, según la voluntad que Dios le dio, de decidir todo lo contrario. Y a través de la manipulación, a través del engaño de la serpiente a la pareja, a Adán y a Eva, dice que terminó convenciéndolos y ellos terminaron comiendo, aunque fue por engaño. El de Eva fue por engaño, pero Adán come voluntariamente cuando su esposa se lo da. Voluntariamente él cede a la tentación. Adán desobedeció voluntariamente a su creador, a quien tenía que rendirle cuenta. La responsabilidad por el pecado le corresponde al hombre pecador. Dios no es la causa del mal. Dios no es la causa del mal. Fíjese bien. Dios es el creador y el dueño de la creación y las criaturas, incluyendo al hombre. Dios es bueno y justo, y Él da el pago según el proceder de cada uno. Y bendición a los que obedecen, a los que desobedecen, viene el castigo. Vamos a rendir cuentas, tenemos que rendir cuentas delante del Señor. Creamos o no creamos, el día del juicio se acerca, donde cada hombre y cada mujer, y dice la Escritura, aún se atreve a decir, donde Dios juzgará las cosas secretas de los hombres, aquello que está escondido, aquello que aparentemente es injusticia, aquello que en base a poder y autoridad se pisotea, se menosprecia, se lleva de encuentro muchas cosas, y que pareciese que nadie tiene y nadie puede,
Dice la Escritura que se acerca el día donde cada uno dará cuenta según lo que haya hecho, tanto lo bueno como lo malo. Así lo dice la Escritura. Romanos 9:14, que pues diremos que hay injusticia en Dios. En ninguna manera, pues a Moisés Dios dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjese bien cómo dice la Escritura, una vez más, mostrando Dios su soberanía. ¿Habrá alguna injusticia en Dios porque le dio el pago a Adán de su recompensa? No, es una justicia más bien. Dios advierte a Adán: si comes, viene la muerte, viene la maldición. Viene Adán, reta a Dios y le dice: yo voy a comer a ver si es cierto. Y cuando él come, ¿qué hace Dios? Bueno, en su justicia, Dios le dice: bueno, la consecuencia aquí está. Pero lo que te mereces, Adán, es que la muerte y la condenación. Pero en mi misericordia también te voy a mostrar y te voy a dar la oportunidad de que rectifiques. Te voy a dar la oportunidad, y ahí es donde viene la promesa de la restitución de todas las cosas, allá en Génesis 3:15, donde dice, ¿verdad?, que Dios a través de la simiente de la misma mujer va a levantar uno que va a aplastar el poder del maligno, donde dice la profecía que este te herirá en el calcañar, mas tú le irás en la cabeza, profetizando la victoria de Cristo Jesús sobre el poder del mal a través de su representante, que es Satanás. En el mismo Génesis, ahí casi en el mismo capítulo de la caída, también está la respuesta de parte de Dios en misericordia sobre el levantamiento del ser humano, sobre la restitución de la creación y de todas las cosas. Esa es la misericordia de Dios, porque no lo merecía Adán. Adán merecía toda la justicia de Dios, la condenación, la separación de Dios por la eternidad. Pero Dios, queriendo darse a conocer su amor, su misericordia, le da una oportunidad al ser humano, y esa misma oportunidad es dada para cada uno de nosotros. Es cierto, venimos en la condición muerta, como seres humanos venimos en una condición caída, pero al mismo tiempo en toda esa condición del mal, del dolor, del sufrimiento de este mundo, hay una oportunidad en Cristo Jesús, de gracia, de favor, de misericordia, el cual dice la Escritura que si venimos a Él, si Dios nos trae a Él a través de gracia, favor, misericordia, no es que ya no vamos a sufrir, pero ese sufrimiento tendrá un propósito. Ese sufrimiento tendrá la fortaleza de parte de Dios. Ese sufrimiento ya no va a ser sin un sentido, sino que ese mismo propósito va a ayudar para bien. Si pudiéramos entender eso. Una vez más, Dios es soberano, hace como Él quiere. Algunas personas muestran su justicia y a otras su misericordia, según Él quiere darse a conocer. Al desobedecer a Dios, Adán introdujo el mal en todo, el mal natural como el moral en el mundo. Fíjese bien, a través de un solo hombre. El pecar contra Dios, el hombre trajo hostilidad en las relaciones humanas y la moral en la creación. El pecado también afectó el orden natural, como el hombre era responsable de la creación y se le había recomendado la tarea de dominar y sojuzgar el resto de ella. Su impacto impactó toda la naturaleza. Fíjese bien que por causa del pecado de Adán, dice la Escritura que Dios dijo: maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué había hecho la creación? ¿Qué había hecho la tierra? No había hecho nada. Pero a causa del pecado, dice la Escritura, maldita será la tierra por tu causa. Es como cuando se permite, cuando se legaliza el pecado en una sociedad, en una comunidad. Usted puede tener una comunidad sana, pero solo de que se permita que se abra un bebedero, una cantina, un bar, y usted va a ver cómo aquello va a empezar a contaminar. Una venta de droga, un lugar de desnudez, la inmoralidad. Permita usted en una sociedad, por muy culta que sea, limpia que sea, pero permita usted un foco de contaminación y usted va a ver cómo eso va a dañar, va a maldecir, cómo que ello va a traer muerte, sequedad. Muchos lugares están bajo maldición. Hay países enteros, tenemos el ejemplo de Haití. Haití es un país que fue entregado al mismo Satanás a través de la brujería, la hechicería, el vudú. No se le da cabida a Dios, no, se le da cabida a lo malo. Y usted puede ver, es uno de los países más miserables del mundo, porque se ha excluido a Dios, no se ha tomado en cuenta a Dios. Esa es consecuencia del pecado. Lo mismo pasa en un hogar, en una familia. Si usted persiste en su pecado, eso le va a traer condenación, maldición, pobreza, miseria, situaciones difíciles. Va a marcar sus hijos, va a marcar su generación. Mire la Escritura que dice que la idolatría es uno de los pecados que Dios aborrece, porque es hacer imagen de Dios a cualquier cosa. Ponerle la imagen de Dios a cualquier cosa, una piedra, una escultura. Y dice la Escritura que aborrece, dice, los que hacen idolatría, dice, hasta la cuarta y a la tercera y cuarta generación, dice la Escritura. Imagínense, los hijos y los nietos todavía vienen marcados por causa de una contaminación.
Cuando uno practica un pecado, dice la Escritura, y no se arrepiente y se endurece su corazón, luego ese pecado se vuelve iniquidad y es un derecho legal por el cual se transmite a la familia, por el cual se transmite a los hijos. Por eso hay familias que todas se dedican a lo mismo. Los padres, los hijos siguen con lo mismo y siguen con lo mismo y no pueden romper un círculo, no pueden, porque es algo que ya lo traen genéticamente, pero también en un sentido espiritualmente. Hay una ley. Algo, si se practica brujería en una casa y no se rompe con eso, la siguiente generación lo va a seguir practicando. Si se practica prostitución, la siguiente generación lo va a seguir. Si se practica el homosexualismo, si se practica la idolatría, si no se rompe con eso. Por eso es que Dios le está interesado por bienestar nuestro y nos llama a que confesemos nuestros pecados, a que pidamos perdón, a que nos pongamos a cuenta. Porque si nosotros así no marcamos a nuestra generación, si usted persiste en su pecado, su pecado va a perseguir a sus hijos también. Usted puede ver el proceder de Dios en el Antiguo Testamento. El padre de familia era el que fallaba, pero pagaban las consecuencias toda la familia. En el caso de Acán, dice la Escritura que Acán fue el que escondió, ¿verdad? Dice la Escritura, un lingote, un manto en su tienda, pero al final, a la hora del juicio, dice que Dios le dijo: sacarlos a él y a toda la familia y apedréenlos a todos. Lo mismo pasa con los rebeldes de Coré, lo mismo pasa. Usted puede ver que el pecado siempre va a traer consecuencias a la familia, al matrimonio. Si no corremos y ponemos a cuenta delante del Señor, pongámonos a cuenta, no estemos jugando. Hay pecado que trae consecuencias a la iglesia, al ministerio. El pecado en un líder, el pecado en un pastor, la arrogancia, la soberbia, el no querer entender, el no querer comprender, eso arrastra a la congregación. El pecado en los matrimonios, el pecado con los padres, el pecado marca, lamentablemente, es una ley que Dios así la ha determinado, la consecuencia que trae el pecado. Dios maldijo a la tierra por el pecado del hombre y así la naturaleza ahora está en contra del hombre. Como dijo Dios, lo que era fácil para vos ahora te va a producir dolor, espinos y cardos, con sudor de tu frente. Mire, la tierra ya no te dará su fuerza a causa de la misma maldición. Y todo esto porque por el pecado de desobediencia. Génesis 3:17, y el hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida. Ahí es donde Dios introduce el dolor. ¿Pero por qué? Por consecuencia de lo que Adán hizo. No estaba en la mente de Dios. Cuando Dios hizo las cosas, las hizo perfectas, era bueno en gran manera, pero por causa de la justicia de Dios, Dios dice: bueno, vos hiciste eso, yo no me puedo, ¿verdad? Yo no soy un juguete, lo que yo dije que iba a pasar, ahora yo lo voy a traer. Dolor, maldición, por causa de tu pecado. El causante aquí eres tú, Adán, y no yo solamente doy el pago. Es como cuando un delincuente mata, roba, el día de mañana lo agarra la policía, lo lleva delante del juez con las pruebas y viene el juez y dice la sentencia: a la cárcel o a la pena de muerte. ¿Es malo ese juez porque hace esa justicia? En ninguna manera. El juez solo está ejerciendo la justicia en base a la evidencia, en base a las pruebas. De la misma manera, Dios es el juez soberano, Él imparte justicia, y si usted hace algo bueno a la luz de la palabra, Dios dice que va a traer recompensa. Por ejemplo, el de matrimonio, Dios instituye el matrimonio y dice que todo aquel que se casa honra a Dios en cierta manera, máximo si es un hombre o una mujer fiel. Aunque no alcance en el día de mañana una salvación, pero Dios va a bendecir ese matrimonio por causa de que le están honrando a Él. Es como aquel que bendice a padre y madre. Dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se te alarguen. Puede que usted no sea creyente, puede que usted no sea un cristiano, puede que usted no vaya a la iglesia, pero usted honra a su mamá, usted honra a su papá. Eso le trae una bendición a su vida. ¿Por qué? Porque Dios es el juez. Y así, de la misma manera, tarde o temprano, el pecado alcanzará a la persona. Parece que está escondido, parece que no pasa nada, pero tarde o temprano el juez justo dará el pago a cada uno. Y si no lo hace en esta vida, pues la Escritura dice que se acerca el día del juicio, en el cual todos rendiremos cuenta. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Pablo explica que la creación fue sujeta a vanidad, no por voluntad propia. La creación, ¿qué culpa tenía? Una vez más, pero recuerde que la creación había sido sometida. Dios le dio la orden a Adán de cuidar de ella, de sojuzgarla. Dios le dio la creación. Imagínense, todo es que llegue un ser humano a vivir cerca de un río y el río se contaminó. Todo es de que el ser humano se asente en un lugar, en un bosque, y el bosque ahí agarró fuego. O sea, la creación más bien Dios la sustenta, Dios la cuida. Ella misma tiene un equilibrio que Dios le dio de cuidarse.
Pero solo es que llegue el ser humano a una comunidad cerca de un río y el río se contamina. Las fuentes de agua se dañan, los bosques se queman, se contaminan. ¿Por qué? Porque el hombre es el causante. Romanos 8:20, en la versión Dios habla hoy, la creación no puede alcanzar su propósito original. La creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza, 8:21, que la creación será libertada de la esclavitud de la corrupción para disfrutar luego la gloria de los hijos de Dios. La Escritura dice que la creación misma gime, está dolida, la tierra está gimiendo, y hoy más como nunca, dice la Escritura. Es tanta la maldad, es tanta la perversidad, que la misma tierra, dice la Escritura, está gimiendo, la creación está gimiendo. Pero dice la Escritura, profetizado una vez más, que viene luego, dice Jesús, ahí en el libro de los Hechos, la restauración de todas las cosas. ¿A través de quién? A través de la desobediencia de un hombre entró la maldición, entró el pecado. Pero a través de la obediencia perfecta de otro hombre, Jesús hecho hombre, también viene la redención y la restitución de todas las cosas en el tiempo que Dios ha determinado que surjan estas cosas. Por tanto, la responsabilidad de un mundo caído radica en el hombre y no en Dios. Dios solo es justo y da el pago según lo que procede el ser humano. Pero ¿por qué Dios no repara sencillamente el mundo o interviene para detener las tragedias y los actos de maldad? ¿Por qué Dios no pone un fin a todo esto? La respuesta es en parte que la humanidad está experimentando las consecuencias del pecado y se está enfrentando al desorden que Él mismo creó. Es una consecuencia que le trae. Imagínese un hombre promiscuo, ¿qué le puede pasar el día de la mañana? Una enfermedad venérea. Y luego está en una cama con una enfermedad, un SIDA, un cáncer. Después el Dios es el culpable. ¿O por qué tiene Dios la obligación de sanarle si Él no le tomó en cuenta cuando Dios le advirtió que eso iba a pasar? Eso se llama justicia. Y si Dios quiere hacer una obra, sería no porque lo mereciese, sino porque Dios quiere mostrar misericordia. Pero Dios no nos debe misericordia a nadie. Dios no debe misericordia. Por eso la Escritura dice: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Yo soy dichoso, yo soy bienaventurado. Usted es dichoso, usted es bienaventurado, que en medio de toda una humanidad perdida, Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de usted. El hecho de que usted pueda estar en esta hora, estar escuchando esta verdad tan grande, es un acto de misericordia en el cual Dios te llama al arrepentimiento, en el cual Dios te quiere abrir los ojos de tu entendimiento para que puedas proceder a Él. Y no te promete Dios quitarte el sufrimiento, no. Porque la Escritura dice que a través de Jesús en el mundo tendréis aflicción. Pero Dios promete estar contigo, ayudarte, fortalecerte, levantarte y retornar. Luego dice que todas aquellas cosas que eran para mal, Dios las va a tornar para bien, conforme a su llamado y conforme a su propósito. Dios hizo al hombre su representante y éste poseía todo lo necesario para gobernar la tierra con éxito. Recuerda, el hombre fue hecho perfecto. Pero al pecar, Dios ya no está obligado a protegerle de las consecuencias de su rebelión. Dios amó y ama al hombre y su creación, y en misericordia y amor nos dejó. No dejó al hombre solo para que se hundiera en la miseria y sufriera sin esperanza. A la hora de caer Adán, ahí mismo se merecía la condenación y la separación de Dios. Mas sin embargo, una vez más, Dios muestra amor, misericordia, porque Dios ama a la creación, Dios ama al hombre. No significa que Dios va a tolerar el pecado. La muestra de amor es que Dios da una oportunidad, una salida, pero la responsabilidad sigue recayendo en el hombre en atender el llamado que Dios le hace al arrepentimiento. Las Escrituras nos muestran la promesa de Dios de restaurar la creación, derrotar el poder de maligno de Satanás, que es el verdadero origen del mal. Un plan que culmina en última instancia en Jesucristo y que se cumplirá en su primera y segunda venida. Este plan de redención está en acción ahora mismo. Dios muestra su amor y su misericordia para con la humanidad, aunque esta misma le dé la espalda y no le tome en cuenta. Fíjese bien, Dios sigue mostrando su amor, Dios sigue mostrando su misericordia. Él mandó a su Hijo a morir en una cruz del Calvario. Dice la Escritura que Jesús se convirtió en un varón experimentado en quebranto, experimentado en dolores, varón de dolores, varón experimentado en quebranto. El sufrimiento que nosotros merecíamos, Él estuvo dispuesto a pagarlo. Y ahora, si nosotros recibimos, tomamos esa gracia, ese favor, esa misericordia de Dios y le imploramos su misericordia, su favor, hay una oportunidad de redención, hay una oportunidad de redención, hay una oportunidad de restitución. Y más adelante, lamentablemente el tiempo no nos da, pero la Escritura promete que llega un día donde ya no habrá tristeza, donde ya no habrá dolor para los
salvos en Cristo Jesús. Pero también hace la Escritura, dice que todos aquellos que no recibieron, a todos aquellos que no creyeron, ¿qué les espera? La condenación, el sufrimiento eterno, apartados del Señor por la eternidad. Es una de las tragedias más grandes. El hombre sufre aquí en la tierra y luego, si no se arrepiente, si no busca a Dios, al final el pago será sufrimiento eterno por la eternidad, del cual no se puede salir. Hay un dicho que dice, ¿verdad?, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero en la eternidad no es aplicable. En la eternidad es el fuego y la condenación del lago de fuego para todo aquel que rechaza la gracia de Dios. Por eso dice la Escritura que mejor suframos haciendo el bien con un propósito, ciertas cosas en esta vida, y que Dios nos promete, ¿verdad? Allá en la vida eterna no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto. Echemos mano de la vida eterna, corramos a nuestro Salvador. Que Dios nos ayude a poner por obra esta palabra. Señor, alabamos, le bendecimos, le damos gracias en esta preciosa hora, porque usted es bueno, porque su misericordia y su favor y su gracia nos permiten en esta hora poder entrar delante del trono de tu gracia. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, tu presencia en medio de nosotros. Honramos y glorificamos ese nombre que es sobre todo nombre. Enséñanos a acercarnos a ti a través del Maestro, el Espíritu Santo. Enséñanos a permitir, Señor, en el nombre de Jesús, cabida en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Señor, nos venimos cautivando, nos venimos sujetando en esta preciosa hora conforme a tu deseo, conforme a tu propósito. Nos sometemos a la voluntad y a la guianza del Espíritu Santo, el cual a través de la gracia y sabiduría eterna nos puede guiar a ti, Señor, en una oración, nos puede guiar a ti en una actitud de humillación, en una actitud verdadera. Gracias, somos bendecidos, somos dichosos, somos bienaventurados el poder acercarnos a un Dios vivo que escucha la oración. No por méritos nuestros, es por la justicia de uno solo, aquel que tuvo una vida en obediencia perfecta, Cristo Jesús, el que abrió un camino, el que pagó un precio, el que sufrió, el que se humilló hasta lo sumo, pero que al mismo tiempo la Escritura dice que fue exaltado hasta lo sumo y que se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y a través de ese poder de resurrección derrotó al enemigo, derrotó a Satanás, y hay una sentencia sobre él. La Escritura nos declara que será lanzado al lago del fuego, Señor. Gracias por esas verdades tan eternas que nos confortan, que nos levantan. Gracias por la vida eterna y la salvación solamente en Cristo Jesús. Señor, nos acercamos en fe. Señor, confesamos nuestro pecado. Me pongo a cuentas contigo. Te pido perdón por mi pecado en mi mente, en mi espíritu, en mi alma, Señor. En mi cuerpo, Señor, lo que he hablado, lo que he oído, lo que he participado, la incredulidad, la duda muchas veces, Señor, el afán, la ansiedad, Señor, la dependencia humana, Señor, la dependencia del sistema, la dependencia del dinero, Señor. Muchas veces quitamos nuestra confianza de ti y dependemos de lo secular, Señor. Se nos olvida fácilmente que el que lo puede todo eres tú, que el que sabe todo eres tú, Señor. Te pedimos perdón, me pongo a cuentas contigo, me acerco a ti, Señor, implorando tu favor, buscando, Señor, fortaleza en mi espíritu para poder seguir, Señor, lo mismo, Señor, a través de mis hermanos, que puedan tener ese sentir a través de tu espíritu, de poder implorar tu gracia, tu favor, porque esta obra, Señor, esta vida espiritual solo se puede vivir a través de ti, Señor. Que tú puedas vivir nuestra vida espiritual como dice la Escritura. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Que conforme a los parámetros de la palabra, que conforme a los estándares de esta Escritura, que es verdad, y que, Señor, que si amamos tu palabra debemos deleitarnos en obedecerla. Señor, podamos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, porque dice la Escritura que entonces mayor condenación acarrearemos. Señor, tú nos muestras que tú no eres origen del mal, que tú nos muestras a la luz de la Escritura que tú eres justo, pero que en tu justicia, Señor, y das un pago a cada uno según su obra, pero que también te muestras en misericordia. Señor, tu palabra dice que la misericordia prevalece sobre el juicio, Señor, conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad. Y muestra de eso es que en esta hora podamos estar delante de ti, porque no lo merecemos. Señor, merecíamos la muerte, la condenación, la separación, mas tú nos reconciliaste a través de la salvación, a través de uno solo, Jesucristo, el camino, y a través de la perseverancia y la obra del Espíritu Santo, su paciencia que nos guía, nos llama al arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús nos sujetamos, nos cautivamos en esta preciosa hora. No queremos venir con palabras acomodadas, queremos venir con una actitud
De corazón humillamos nuestra alma, humillamos nuestra mente, nos sujetamos, nos cautivamos. Señor, aún no está la palabra en la lengua y usted la conoce toda, pero nuestra actitud es de rendirnos a usted, de buscar un auxilio, de ponernos a cuenta, de poder pedir delante de ti, ayúdame, Señor, con esta situación. Señor, muchas veces estamos acomodados en nuestros pecados, nos hemos vuelto lentos, Señor, nos acomodamos, Señor. Abusamos de tu gracia, tu misericordia e ignoramos el carácter tuyo, de tu santidad y tu justicia, donde la Escritura dice que hasta lo más mínimo, Señor, es una ofensa delante de ti. Perdónanos, ayúdanos a salir de esta condición, Señor. Ayúdanos a salir de la mentira, de la hipocresía, de la fornicación, del adulterio, Señor, de la lascivia, el pecado en los hogares, en las casas, en la familia, en los matrimonios, la mentira, Señor, la lujuria, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, por nuestros hogares, nuestra familia, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, Señor. Aquello que se hace en el hogar, en la casa, Padre, perdona la dureza, la incredulidad, perdona la arrogancia, perdona la inmoralidad, perdona el ocio, perdona, Señor, la falta de temor a Jehová. Perdona levantar el altar, Señor, al ídolo, al fútbol, a la política. Señor, perdona el idolatrar a personas. Perdona, Señor, en el nombre de Jesús, cuando algo más ocupa tu lugar, el que a ti te corresponde. Señor, entrónate tú en nuestro corazón y gobierna. Espíritu Santo Dios, guíenos. Espíritu Santo Dios, muéstrenos. Señor, redargúyenos aquello que estorba en nuestra vida espiritual, aquello que renunciamos, aquello que necesitamos dejar y que en nuestra fuerza no podemos, pero que a través del fruto del Espíritu, la templanza y el dominio propio podamos tomar una decisión radical, Señor, en el nombre de Jesús, que en desesperación podamos correr a ti y pedirte perdón, no solamente de boca, sino de actitud, Señor, de obedecer, de someternos, de buscar, de poner un fin, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que ya no el pecado sea un deleite, un acomodo, Padre, en nuestra vida, sino que sea, Señor, en el nombre de Jesús, algo que sea repulsivo, algo que nosotros, Señor, no querramos en el nombre de Jesús, porque hemos entendido tu santidad, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que el carácter de Cristo se refleje cada día más en cada uno de nosotros. Que la santidad tuya, Señor, en el nombre de Jesús, también sea una realidad en nuestra vida. Que tu temor, tu conocimiento, Señor, proceda en conducta, en inteligencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Perdónanos, Señor. Someto a mis hijos, someto a mi esposo, someto a mi esposa, Señor, en el nombre de Jesús, en salvación, Señor, en liberación, Señor, en el nombre de Jesús, en sanidad divina, en su espíritu, en su alma, en su mente, y también que se pueda manifestar en su cuerpo, Señor. La misericordia tuya rodea este hogar, esta casa, esta familia, la casa de mis hermanos. Señor, perdona el pecado, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, háganos entender que muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión. Pretendemos que estamos haciendo algo agradable para ti, Señor, en el nombre de Jesús, pero que muchas veces es una ofensa, no es la actitud correcta, no es lo que tú quieres, no es el tiempo en que tú quieres. Muéstranos, enséñanos, Señor. Vuélvenos a usted, Señor, en el nombre de Jesús. Atráiganos a usted, porque esta obra es del Espíritu Santo. Esta carne no le desea, esta carne no quiere el bien. En mí no mora el bien, dice la Escritura, hablando de esta naturaleza caída, esta inclinación hacia lo malo, hacia el pecado, hacia el deleite, Padre, que debemos someter día con día. Señor, gracias por su fortaleza. Señor, hasta aquí usted nos ha ayudado. Señor, aquí usted ha estado con nosotros en medio de necesidades, pruebas, dificultades. Señor, hay sufrimiento, hay dolor en los hogares, en las familias, Padre, de muchos creyentes, pero todo esto es con un propósito. Y dice la Escritura que si verdaderamente te amamos a ti, Señor, y sabemos que lo que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y tomamos esa actitud, Señor, en el nombre de Jesús, donde tú misma la palabra nos dice que demos gracias a Dios en todo. No entendemos, no comprendemos, no es necesario que entendamos. Una cosa he entendido y una cosa sí sé, que tú estás conmigo y que tú tienes cuidado de mí. Y eso me basta, Señor, en el nombre de Jesús. Y aunque vengan pensamientos de incredulidad, Señor, de dudas, ataques, Padre, me mantengo firme y en mi fe vivo, Señor. Y como dijo aquel varón, en que Él me matara, en Él esperaré. Y nuestra esperanza no será avergonzada. Los que miraron a Él no fueron avergonzados y su rostro no fueran confundidos. Señor, no dependemos del gobierno. Señor, no dependemos de mamá, de papá, no dependemos de esposo, de esposa. Señor, dependemos de ti. El que tiene cuidado, Señor, de todo mi ser integral eres tú, Señor. El de mi comida, de mi vestir, Señor, de mi ánimo, Señor, de mi fuerza, Padre. El que tiene el cuidado aún de lo que está escondido y oculto es solamente usted. Y yo le agradezco y le agradecemos en esta mañana. Si comemos es por usted, si somos vestidos es por usted, si somos sanos es por usted, y si
Si estamos enfermos, usted es nuestro sanador. Y si hay situaciones difíciles, usted es fortaleza, usted es confianza. Señor, no el brazo de carne, no el hombre. El hombre está limitado, el hombre se presta a la hipocresía, se presta a la lisonjería. Pero tú eres sincero, Señor. Y tú en amor, cuando toca corregirme, me corrige, me disciplina. Señor, tú no eres sentimentalista, Señor. En el nombre de Jesús te agradezco por tu amor, por tu trato para conmigo, para con mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, que puedas hallar cabida, Padre. En el nombre de Jesús, ensancha nuestro corazón. Que tu espíritu gane más terreno en nuestra vida. Cedemos más y más y más. Renunciamos a ataduras, a ligaduras, Señor, a pecados ocultos. Renunciamos a actitudes, a palabras deshonestas. Renunciamos, Padre, en el nombre de Jesús, a caracteres, malos caracteres. Padre, en el nombre de Jesús nos sometemos a ti. Renunciamos a esa impaciencia, Señor. Renunciamos, Padre, a la gritería, a la ira, Señor, al odio, Señor, al rencor, a la ira. Nos liberamos en el nombre poderoso de Jesús y nos ponemos a cuentas contigo en esta preciosa hora, Señor, delante de ti, y que tu gracia y tu favor, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, gracias por ministrarnos, por levantarnos, fortalecernos, por llenarnos de ánimo, Señor, por guiarnos en esta lucha, en esta batalla, en esta guerra, por revestirnos de poder, de autoridad a la luz de la palabra, para poder hacer frente, para poder resistir en oración, en clamor, en súplica, para poder levantar un muro alrededor, Señor, para poder pararnos a la brecha, para poder implorar la misericordia, para poder hacer confesión del pecado, del ministerio, de la iglesia, del cuerpo de Cristo en Honduras, del país entero, de la familia, Señor, en el nombre de Jesús, según el orden, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por permitirnos orar, gracias por permitirnos, Señor, en tu favor, en tu gracia, porque tú eres el que sostiene, este tiempo es tuyo, tú prevalecemos, porque, Señor, aunque se levante lucha, aunque se levante guerra y oposición, Señor, hasta que usted nos ha permitido, y vamos a estar aquí hasta que usted lo permita, Señor, conforme a su deseo, conforme a su propósito. Señor, tu palabra dice, y los profetas serán para siempre. Señor, gracias, Padre, porque tú tienes un tiempo en el cual tú obras, en el cual tú llamas y nos permites, Señor. No somos dignos, pero somos parte de esta poderosa obra del Espíritu Santo. Nos alineamos a la visión del Espíritu de Dios, nos alineamos al sentir del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, muera nuestra voluntad, nuestro deseo y nuestro intelecto, y sea sometido a la dirección del que todo lo sabe y del que todo lo puede. Que la oración nazca en ti y sea manifestada a través de esta boca, a través de estos labios, a través de la boca de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos ser dóciles. Señor, si ponemos a una lista, Señor, quizás no podríamos abarcar tanta necesidad, pero que podamos orar conforme a tu deseo y conforme a tu voluntad, Señor. Cubrimos las familias, cubrimos los hogares, en el nombre poderoso de Jesús, cubrimos los matrimonios, levantamos muros, Señor, que pueda haber comprensión, que pueda haber entendimiento, que pueda haber perdón, que pueda haber amor, reconciliación, Señor. Debilitamos toda fuerza extraña en el nombre de Jesús, echamos fuera toda contienda, todo pleito, todo celo, toda manipulación de terceras y cuartas personas a través de mensajes, a través de audios, a través de palabras, a través, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, de un problema que se está pasando en un matrimonio, y son vulnerables las personas, y allá afuera el enemigo no pierde tiempo, Señor. Cubrimos los hogares de matrimonio, los matrimonios, cubrimos de adulterios, de fornicación, Señor, la tentación allá afuera, Padre, en el nombre de Jesús. Cubrimos, Padre, ese hombre, a esa mujer, cercamos su vida, cercamos, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda haber, Señor, templanza, que pueda haber, Señor, dominio propio, en el nombre de Jesús, que pueda haber un celo, un temor vivo en cada hombre, en cada mujer, a la luz de la Escritura, Señor, en el nombre de Jesús, de cada creyente. Cubrimos los niños, cubrimos los jóvenes, Señor, en los hogares, en las familias, Padre, cubrimos, perdona el pecado en ellos, perdona, Señor, la ignorancia de muchas cosas, Padre, perdona, Padre, la falta de autoridad en los padres para corregir, para instruirles a la luz de la palabra, Señor, en el nombre de Jesús oramos y pedimos delante de ti que tomes nuestros hijos, Señor, que tú les hagas hombres y mujeres de bien, y que conforme a tu propósito sean alineados y ordenados sus pasos. Oramos en el nombre de Jesús, porque tú los tomaste desde el vientre, y desde el vientre vienen con un propósito, vienen con un llamado. Alcánceles ese propósito, alcánceles, Señor, que nuestros hijos sean olivos a la mesa, que nuestras hijas sean como esquinas de palacios labradas y decoradas con piedras preciosas, que puedan guardarse en temor, en santidad hacia ti, que puedan honrarte a ti en matrimonio. Desbaratamos toda relación ilícita, desbaratamos todo engaño, toda ilusión, desbaratamos, Señor, todo despertar, Señor, no del amor, porque es un concepto
concepto muy pequeño, muy grande, Padre, a la luz del entendimiento de ellos. Pero todo aquello que se malinterpreta, Señor, a través de una actitud, Señor, de palabras, Señor, de gestos, de caricias, que se despierta antes de tiempo, algo que no, Señor, en el nombre de Jesús, que todo tiene un tiempo, Señor, y un momento, dice la Escritura, Señor. Cubrimos nuestros hijos, cubrimos nuestras hijas del maligno, cubrimos, Señor, que no sean presas de las redes sociales, Señor, que no sean presas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y que su mente y su corazón haya un temor genuino. Los acercamos a ti, les cubrimos su llamado, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan ser útiles a ti, que puedan ser útiles, Señor, en el nombre de Jesús, y que puedan ser llevados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oramos por el pecado en la iglesia de Cristo en Honduras, oramos por tu iglesia, te alabamos, te bendecimos, exaltamos por una iglesia triunfante, una iglesia poderosa, Señor, una iglesia que se mueve dentro de tu voluntad, Señor, pero que al mismo tiempo hay una iglesia infiltrada, hay una iglesia descuidada, hay una iglesia tibia, Señor, hay una iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, que ha abandonado el primer amor, que ha abandonado la Escritura, que ha abandonado la oración. Señor, muchos pastores están equivocados, Señor, muchos pastores están confundidos, muchos pastores han alejado de la verdad, Señor, predican fábula, cuentos, mentiras, doctrinas, palabras acomodadas, Señor, falsas profecías, Señor, muchos pastores, Padre, prevalecen en su deseo, en su anhelo, en su dirección, en su idea, en su capricho, Señor, ignorando las Escrituras, no buscando el consejo de Dios, no buscando, tomando en arrogancia decisiones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que dices que son para agradarte a ti, pero que ni siquiera han consultado contigo. Señor, oramos por el pecado de la iglesia, el pecado de los ministros, Señor, el pecado en la familia de los ministros, los pecados de los pastores, en las familias, en sus hogares, en sus matrimonios, en sus hijos. Oramos, Señor, por el pecado del liderazgo en las iglesias, Señor, en los diáconos, en los líderes, Señor, en el nombre de Jesús, un liderazgo debilitado, un liderazgo, Señor, apático, Señor, en el nombre de Jesús, que no lleva carga, Señor, que no vigila, que no ora, que no busca tu presencia, que no medita en la palabra, que no es un consejero de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la falsa adoración, la falsa alabanza, la falsa administración. Oramos, Señor, por un espectáculo que se da ahora en las iglesias. Oramos por el exhibicionismo de talento, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por la falta de consagración, la falta de entrega, la falta de santidad, la falta de temor. Oramos porque muchas actividades se hacen para cubrir un punto, para cubrir un tiempo. Oramos porque se busca el agradar a los hombres, el favor de los hombres, el quedar bien con ellos, el entretenimiento, Señor, el crecimiento desmedido, Señor, las finanzas, Padre, y se nos olvida el verdadero propósito por el cual nos congregamos, que es hacerte una fiesta a ti, que es alabarte a ti, que es consagrarnos para ti, que es buscar el favor tuyo, porque tú, Señor, en el nombre de Jesús, eres el único que puede bendecir, eres el único que puede derrochar bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Perdona el pecado de tu iglesia en Honduras. Perdona, Señor, aquello que está escondido. Perdona el pecado oculto en los ministros, en las familias, en los matrimonios. Perdona, Señor, el celo, la envidia, la competencia desleal. Perdona, Señor, la avaricia. Perdona, Señor, la mala visión, Señor. Perdona, Padre, en el nombre de Jesús, el desorden, Señor, la falta de autoridad. Señor, perdona la falta de disciplina cuando se menosprecia y se pasa por alto, Señor, la disciplina a la luz de la palabra. Perdona la tolerancia, Señor, al pecado, Señor, cuando no se confronta, donde se permite el pecado en ciertas personas porque dice que no se pueden tocar, Señor, porque no quieren que se vayan de las congregaciones. Perdona, Señor, una sola norma, la norma de la palabra, la luz de la Escritura, como dice la Escritura, Señor. Perdona, Señor, ahora cuando no se predica tu palabra, sino el cuento, la fábula. Perdona, Señor, en el nombre de Jesús, el menosprecio hacia tu palabra, Señor, porque es dura, porque confronta el pecado, porque muchos dicen que es aburrida, porque muchos dicen no entiendo, porque se han vuelto lentos, Señor, en el nombre de Jesús, porque no hay una disposición en el corazón, pues tu palabra dice: me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Perdona la dureza cuando tú llamas al arrepentimiento, al orden a los hogares, al orden al joven, al orden al ministro, al orden al pastor, y resiste su voz, y resiste tu voz, Señor, resiste tu llamado, y no hay una reacción, Señor, de poder correr a ti, Señor, y ponerse en paz contigo, porque tu palabra dice: corre y ponte cuentas conmigo, dice la palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor, levantamos un trabajo eficaz, impulsamos un mover, un sentir del Espíritu, impulsamos una obra evangelística a la luz de la palabra, impulsamos el sentir del Espíritu Santo de Dios en la congregación.
Ponemos como fundamento, una vez más, establecemos el fundamento de la palabra, el fundamento de la oración, del ayuno, de la vigilia, de la búsqueda genuina, de la entrega, Señor, de la santidad, Señor, del orden, de la administración a la luz de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Desechamos, Señor, todo aquello que es apariencia, todo aquello que es un circo, todo aquello que es un entretenimiento, Señor, y anhelamos y oramos por el sentir y el mover del Espíritu Santo, el regresar del Espíritu Santo, Señor, la gloria, Señor, tuya que repose en la iglesia de Cristo en Honduras, Señor. Oramos por el remanente que usted se guarda, por amor, por fidelidad de hombres, de mujeres, adoradores en espíritu y en verdad, de intercesores, de intercesoras que están dispuestos a morir en la brecha, a poder, Señor, entregar su tiempo, su vida, sus hogares, su familia, Señor, en el nombre de Jesús, en clamor, en súplica, abrir camino, Señor, a derribar, a restablecer el reino de Dios en oración, a hacer esa lucha, esa guerra, Padre, en dirección del Espíritu. Desatamos una dirección, desatamos una respuesta, cubrimos el clamor, cubrimos sus vidas, cubrimos sus llamados, cubrimos sus hogares, cubrimos lo que ellos posean en el nombre de Jesús. Cercamos en el nombre de Jesús de toda, Señor, perturbación en el alma, en el espíritu, en la mente, de toda manifestación en el cuerpo, contra todo ataque visible e invisible. En esta hora cubrimos la vida de los intercesores, de las intercesoras, de todo aquel hombre, aquella mujer que se dispone a orar, de todo aquel que tiene el deseo de aprender, que sea tu espíritu enseñándole, guiándole, fortaleciéndole. Impulsamos el clamor en Honduras, impulsamos el ruego, la súplica, impulsamos las armas de nuestra milicia y tomamos valentía y dominio propio, Señor, y resistimos, Padre. Y la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y nosotros ejercemos una autoridad, Señor, delegada a través del que murió y resucitó y venció públicamente, Señor, y exhibió públicamente a los principados, a las potestades. Y tu palabra dice, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que ese poder ha sido delegado a la iglesia. Ejercemos autoridad en base a la palabra, abrimos camino en el mundo del Espíritu, declarando libertad a los cautivos, declarando salvación a los perdidos, declarando sanidad, declarando restauración. Envié mi palabra y los sané, los saqué de su ruina. Ramanda, Rabaquía, la Bajaya, y revés, no regresarás a ti vacía, no volverás a ti vacía. Rabaquía, la Bajaya, eres tú que puede cambiar, Señor, el corazón, Rabá, el que quitas el corazón de piedra y pones un corazón de carne, Rabá, y Sequenda, Ramanda, Lava, eres tú el que llama, vuélvete a mí, Rabá, y Sacama, Handa, un Shekenda, Rabaquía, Lava, Baba, sí, Alaba, Handa, Raba, Sella, quebranta toda dureza, quebranta toda arrogancia, Raba, ay, alaba que tu espíritu rebe y Shekei, Alaba, Handa, Raba, Sanda, genera un arrepentimiento genuino, desacomodamos, Raba, Handa, Lava, aquí. Y Shekendaraba, aquello que está mal, aquello que se ha abrazado pero que está mal, y revesa en los hogares, en las familias, en el ministerio, en el país, la banda araba, y Shekendarebe, sí, alábala, aquello que se justifica el pecado, revesa, lama, anda, o Shekenda, ahí la palabra dice, el pecado ya no se enseñoreará a vosotros, hay poder para ser libres, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, y Shekendaraba, cita, lava, va a ascender el poder de tu palabra, Rabai, salama, y Shekia, tarabasanda, cubrimos en los llamados, cubrimos los ministerios, cubrimos en el nombre de Jesús la obra del Espíritu de Dios, cubrimos Shitiri, visita lama, anda, raba, sea, lava, haya, y Shekenda, lava, anda, raba, sanda, y nos ligamos más, y nos acercamos más en el nombre poderoso de Jesús, y somos cambiados, y somos transformados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y somos como la luz de la aurora que va en aumento, y la gloria postrera en nuestra vida, en nuestra casa será mayor, en el nombre de Jesús, y sacamos, anda, raba, nos impulsa el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.